Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Estamos en Dramaranda, un festival de literatura dramática, y hoy vamos a platicar con Rafael Pérez de la Cruz, mi buen amigo, dramaturgo, director, docente, lector, no sé si actor también alguna vez, quizá alguna vez fuiste actor Alguna vez. utilero. Sí, todo lo que tiene que ver Mm, con el mundo del teatro, Jalacables, esto. cargador. Jalacables, por supuesto, cargador, sonido, iluminación, vestuario, maquillaje, todo. Es- Correcto. Rafa, eh, creo que estudiaste tu maestría en la UAP, en la Ah, Benemérita Universidad sí, Autónoma de Puebla se llama, ¿no? sí. Y has estado, pues supongo que ahorita ya serán unos 20 años, más o menos, 15 años metido en el mundo del teatro, con un montón de estímulos. Te Ujú. conocí yo a ti en la fundación, pero has estado Sí. en el FONCA, has estado en las muestras nacionales de teatro, en Ujú. los encuentros nacionales de teatro, ¿cómo se llaman estos? Sí, 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 festival de... Pues, festivales, ¿no? En algunos festivales y en los PECA también te faltaron. Son los estatales, ¿no? Los PECDA. Ándale, los El- fonquitas que los, decían, tú ya no eres chilango, ya lo dices con ese desdén, los fonquitas. los Fonquitas, no, amigo, no, no. Dejé esa identidad hace tiempo. Muy bien. El, y además, según yo, has viajado un montón para refinar tu arte teatral. España, ahorita Corea, No, ¿a dónde estuve. más? Eh, en la universidad, en la universidad empezó el sueño, porque cuando estaba en la licenciatura en teatro, tenía una maestra, la doctora Isabel Cristina Flores, que nos llevó, ella había estudiado en Rusia su doctorado, y una vez una cosa loquísima, Mau, nos llevó a Bielorrusia, sí, a un festival en Bielorrusia, Wow. ¿no? Estoy hablando como, no sé, creo como eran como el 2010 algo así. Hicimos una escala en Alemania, ¿no? Conocí Alemania y de ahí nos fuimos a Bielorrusia. Presentamos una obra de Hugo Salcedo, un autor, en ese momento vivía en el norte, El viaje de los cantores. Y pues ya, y luego regresamos, como ya era alumno casi de último semestre, había un encuentro de escuelas de teatro, de universidades, y el encuentro en ese año fue en Argentina. Y en Argentina estuve, pues yo creo como un mes y medio, ¿eh? Esto era un proyecto bonito porque eran varios, varios alumnos de universidades de Perú, de Chile, argentinos, colombianos y nosotros mexicanos. Y ya, y ya después de ahí, en la maestría, para mi tesis me fui a Madrid a estudiar con el doctor José Luis García Barrientos, el cual admiro y quiero un montón porque es, además de muy brillante, es una persona muy generosa con sus alumnos. Y lo último, que nos fuimos a Corea del Sur gracias al proyecto de México en escena y a la gestión que hizo el TTIEM aquí en Puebla, ¿no? Eh, que apenas estrenado el día martes un texto que escribí para ellos y que espero pronto, no sé, creo que han de estrenar aquí en octubre este nuevo texto que se llama La nave de los locos. Déjame aprovechar justo ese tema para intentar empezar la charla eh, distinguiendo, ¿no? Que lo que estamos presentando acá y de lo que estamos conversando acá es no de teatro, sino de literatura dramática, ¿no? Porque los textos que podemos publicar, o etcétera, eh, se quedan en el papel, pero el brinco a escena, pues es todo otro universo, ¿no? Es un universo completamente distinto. Y en ese sentido, pues yo siento, pienso que el espacio para la literatura dramática como objeto textual es todavía más reducido que para el teatro. Normal, ¿no? Normal, porque pues el teatro está pensado para la representación. Pero en ese sentido, como creador, como director, como productor, tú
¿Cómo vives la idea de dramaturgia o cómo vives la idea de literatura dramática? ¿Qué significa para ti y para tu trabajo artístico? Pero para mí siempre significa la palabra en la boca del actor, porque no hay una, o sea, siento que cuando uno escribe teatro está todo el tiempo pensando en escena. En este momento he tenido la fortuna de que estoy haciendo estoy escribiendo teatro porque ya tenemos el montaje, ¿no? O sea, porque ya decidimos estrenar este año, ¿no? O porque ya lo tenemos planeado un proyecto para 8 meses o algo así, o sea, tiene como algo, ¿no? O estamos en proceso de montaje o de trabajo con los actores, viviendo el día a día, ¿no? Viéndonos a lo mejor unas 2, 3 veces a la semana, experimentando y sabemos que tenemos que entregar un texto. En este momento esto me pasa, pero en otro momento, cuando no estaba yo montando mis obras, porque sí me quedó como esta espinita, ¿no? Que me compartió un dramaturgo, un contemporáneo mío, me decía, bueno, es que si no te conocen, pues nadie te va a difundir, entonces más bien tú haz que conozcan tus textos, ¿no? Y la mejor manera era llevándolos a escena uno mismo, perdón. Y, y bueno, sí, así traté como un poco de seguir, ¿no? De seguir esta línea de yo montar mis textos. Y uno aprende muchas cosas en esos procesos, pero por la representación. Entonces, por eso te digo que para mí la dramaturgia siempre ha sido eso, palabra en la boca del actor, ¿no? Porque siento que ahí se encuentra el germen eh, de, de la dramaturgia, ¿no? En el ser dicho, en la representación, en el otro, en el público. Eh, Ahí está. Y te digo, cuando escribía yo así solito en mi escritorio, ¿no? Cuando hacía yo solos mis procesos de dramaturgia, aún así tenía la idea y tienes como siembras la semillita de que estás escribiendo para ser representado, aunque a nadie le interese, ¿no? El tema que estás escribiendo, aunque no haya planes, pero tú estás escribiendo para ser representado, para ser montado. Y ahí cambia, creo que el chip. O sea, ahí eso cambia. Y cuando he dado clases, eso es lo que trato como de insertar en los alumnos, ¿no? Esto es teatro, pensemos en escena, pensemos en resolución, pensemos en cuerpos moviéndose, pensemos en estética, pensemos en plástica, pensemos en los elementos que configuran para que la magia suceda. Y al momento de escribir la historia, tenlos en cuenta, ¿no? Para desarrollarlos, pues. Y entonces el texto, digamos, la parte que llamaríamos literaria del teatro, será Ujú. como el soporte, el cimiento de lo que va a estar allá en escena. No me imagino qué tan difícil debe ser ese proceso que te habrán dicho que nos acabas de compartir. O sea, suena muy difícil. Bueno, si nadie te conoce, pues entonces tú escribe tu obra y luego móntala y luego debe ser un trabajo muy arduo, ¿no? Cuéntanos un poquito qué tiene Pues que sí, pasar porque tienes que rentar un teatro, tienes que encontrar sí, actores, tienes que hacer los vestuarios. ¿Y eso cómo se vive acá a los 20 años, 22 años? pues es horrible, ¿no? Y está lleno es horrible, pero es placentero, ¿no? Porque además ahí uno se da cuenta si funciona o no en el tiempo real, ¿no? Pero bueno, o sea, el teatro al final es grupo y si el grupo, así, si no haces el grupo, si tú no procuras el grupo, pues la obra se derrumba, ¿no? Yo tengo así como una experiencia, un trago amargo con una obra que se llama Ballenas, que estuvimos desde antes de pandemia trabajando con 4 actores. Ahora sí que tenía 4 actores y de los 4 me quedan 2, ¿no? Y no, ya me queda uno, porque ya se fueron todos. Ya solo Nada más me queda un uno. actor. Entonces es como, nos costó tanto trabajo. Creo que el texto funciona, ¿no? Es una obra además
que nosotros mismos producimos con nuestro dinero. O sea, hubo mucha sangre en ese proyecto, pues, ¿no? Hubo eh, mucho de uno y hemos dado 15 funciones, tal vez, ¿no? Y ahí uno se pregunta, ¿qué chingados? O la obra es complicada de trasladar, ¿no? Por un asunto de unas tarimas de fierro, de la producción que tiene, es complicada, pero no lo sé, cuando estaba en el proceso venía de una obra en donde había trabajado con dos actores, dos bancos, una tele. Eso es lo que teníamos en escena. Y entonces yo pensaba, necesito, necesito como cerrar mi ciclo de dirección y trabajar o ponerme un reto así cabrón. Y entonces ahora era el dos, cuatro actores, dos actores más que el proceso anterior, una escenografía, un diseño de espacio, ¿no? Objetos, dos proyectores, ¿no? O sea, como cosas así, un poquito tal vez más complicadas a nivel de producción. Y pues ahora lo veo, digo, sí, bueno, sí, lo logré, pero pues ¿de qué sirvió, no? Si solamente hemos dado 15 funciones y el equipo está roto. Entonces, la obra está ahí parada, con la esperanza de que en algún momento pueda encontrar otros actores y volverla a remontar, ¿no? Que la idea era que la viera más personas, irnos de gira, todo eso. Es desgastante, pues, ¿no? Este proceso como de la escritura y del luego de llevarlo a la escena, porque a la par que estás escribiendo, a la par que estás en el proceso, tú ya tienes que estar pensando de dónde vas a sacar el dinero para producirla. Y lo primero es la, los apoyos, ¿no? Entonces tienes que estar redactando proyectos, escribiendo carpetas, ¿no? O sea, todo ese tipo de cosas que es el lado sucio o el lado en el cual estás lo dándote todo el tiempo porque hay que sacarlo, ¿no? Una deadline. Tienes 3 semanas para escribir la carpeta, los proyectos y dale, ¿no? Entonces, pues bueno, parte del proceso y ya. Oye, Ya uno lo y asume así. dices 15 funciones, a mí me parecen un chorro, pero en el mundo del teatro, ¿cuánto es un número de funciones, digamos, no sé, que le parezca agradable a la producción, al director, al dramaturgo, que tenga una de sus obras cuando se estrena? Como productor, yo diría que recuperemos la inversión, pero por eso me parecen 15 en donde la entrada fue libre, ¿no? En donde no recuperamos la inversión, en donde digamos situación monetaria versus esfuerzo proceso, esta situación monetaria y este esfuerzo proceso que no tiene ninguna comparación, ¿no? Entonces, no todo es el dinero, también está como este asunto del reconocimiento en muestras o en festivales, ¿no? Entonces esta obra no lo tiene. Siento que a veces tampoco es el número de funciones, estoy de acuerdo, pero bueno, si en esta obra no recuperé el dinero de la producción, no le pagué bien a mis actores, no tuvimos gira, ¿no? O no nos vimos a otro festival, no salió, no pegamos en algún proceso de producción en donde hubiera recurso, no nos fuimos a otro estado a dar funciones, etcétera. O sea, no hubo como el reconocimiento. Entonces, como que eso para el equipo de trabajo merma. Como Claro. productor pienso que a lo mejor, si no recuperaste la producción, pero te fuiste a una muestra nacional, estuviste en un festival importante, en algo, dices, de una u otra forma se compensa, ¿no? Aunque después recupere la producción, pero el dinero invertido. Pero bueno, así lo veo como productor. Oye, me da la impresión con lo que platicas que llevar una obra a escena y darle una buena vida, como esta que estás platicando, pues no es nada sencillo, ¿no? Se requiere un montón de trabajo, un montón de dinero, un montón de esfuerzo y que no siempre se ve como bien resarcido. En ese sentido, yo te preguntaría, ¿cómo experimentas tú o cómo dirías tú que es la experiencia de, pues tanto de la literatura dramática como del teatro, yo diría en general de la dramaturgia en México? Porque a diferencia
al menos de lo que he leído recientemente, por ejemplo, tengo la sensación de que los argentinos son bastante más teatreros que el público mexicano, ¿no? Van más seguido al teatro. Que por ahí algunos anglosajones, bueno, los ingleses sin duda son mucho más teatreros que el público mexicano. En México no estoy tan seguro qué tan teatreros somos, lo cual implica este desbalance de fuerzas que dices. Y entonces, ¿tú cómo ves el estado de la dramaturgia mexicana? Mm, ¿Sabes? Es que siento, sigue siendo hegemónico. Hay discursos hegemónicos y los discursos hegemónicos se encuentran en la Ciudad de México. Entonces ahí se encuentra una actividad en donde siento que a lo mejor cada vez menos, pero poquito menos, pero siguen cayendo ahí más recursos, ¿no? Hay más movimiento, hay más oportunidades, etcétera. Entonces, yo no podría hablar tanto de, eh, bueno, ya va partiendo como de ello. Esos discursos hegemónicos también son los discursos que en la mayoría de las veces dicen, ah, mira, festival tal, y son los jurados, ¿no? Entonces ahí también hay una línea en el que tal vez tu obra puede no manejar el discurso hegemónico del momento, y entonces por eso no es seleccionada. A veces también se trata un poco de suerte. Y viendo el panorama, yo pienso más bien como en islas, ¿no? Y cada estado tiene como su propia tierra, o su propio lugar en donde toca tierra, y se mueve de una forma, pues, diferente. Veo mucha variedad, o sea, veo mucho color, veo eh, muchas formas o diferentes formas de, de, de escrituras, ¿no? Eh, Veo mucha diversidad y, y creo que eh, incluso antes se decía como el dramaturgo, ¿no? Esa gente que parece como de allá, nos hizo el favor de llegar a la tierra, ¿no? De pisar. Siento que ahora también muchos actores no precisamente dicen soy dramaturgo, pero escribe sus obras, ¿sabes? Entonces su propia necesidad les hace llevar la escritura de sus obras y eso le da tiene otra textura y eso es muy padre, pues, ¿no? Como que su formación no es totalmente literaria, ¿no? Sus herramientas no son totalmente literarias, pero no importa, es escena. Y entonces ellos llegan y, esto, ¿no? Y empiezan no con el proceso del escritorio, sino empiezan desde la misma escena a probar, y hasta el último está el texto. Y eso a lo mejor está en partes, ¿no? Porque no lo tienen escrito, lo tienen en la cabeza. Y esos tipos de cosas a mí me llaman mucho la atención. También veo muchas dramaturgas y veo mucho teatro para jóvenes audiencias, teatro para niños. Entonces, eso veo mucha riqueza, ¿no? Evidentemente mucha competencia también. Y pues está bueno, pues, ¿no? Ahora no sé qué es lo que esté en Ciudad de México es diferente, ¿no? Y siento que los discursos no hegemónicos justos son los que están fuera, ¿no? Estas islas que están en los estados. Eso que dices ahora me explica un par de cosas que, que yo no he sabido ponerle palabras. Por ejemplo, acá en Mérida, eh, yo tuve chance de dar clases sobre teatro a una generación muy brillante de estudiantes que acababan además ellos y ellas de abrir su seminario para practicar teatro y para escribir y para ejecutar. Y yo todo el semestre los quise llevar al teatro y les quise mostrar cómo se ve en escena un clásico, porque una cosa es leer a Shakespeare y otra cosa es verlo montado, ¿no? Por supuesto. Em, y en todo el semestre que estuvimos acá no encontré una sola oportunidad de que se presentara una obra de teatro que no fuera de teatro regional, por ejemplo.
¿no? Lo que decías, son como islas muy diversas en las que, pues si tú estás acostumbrado a una cosa, de pronto lo buscas y aparece otra. Y claro, a mí me interesaba mucho ver el teatro regional, pero es algo que ellos ya conocen. Entonces ellos tenían ganas de alimentarse de eso otro. Y lo que dices de las islas me interesa un montón porque claro que hay un discurso hegemónico nacional y centralizado, que es el que hemos vivido, pues al menos yo creo desde que tú y yo nacimos. Este, Claro. pero además hay otro, o sea, dentro de las islas también hay discursos hegemónicos, ¿no? Y entonces dentro de esa isla, en este momento va a estar tal artista y va a estar tal director. Y a lo mejor en 10 años ya es otro, ¿no? Pero están ahí conectados de alguna manera. ¿Pasa lo mismo allá en Puebla? En Puebla siento que hay un cambio generacional importante. Las universidades se fundaron en el 94 y 97 más o menos, ¿no? Entonces, muchos de las generaciones actuales han sido egresados de las dos universidades, ¿no? O sea, de los que están haciendo teatro son egresados ya sea de la UDLAP o de la UAP. Hay otras instituciones, sí, pero tal vez en este momento no llevan como la antorcha o el discurso hegemónico, ¿no? Pero pues sí se ve muy claro el trabajo de estas dos universidades, de la pública y de la privada. Entonces, por eso hablo que hay mucha frescura, como un discurso que está en ciernes y muy diverso. Yo por lo menos así lo veo en el panorama poblano. Ahora, este panorama también está centralizado en la ciudad de Puebla, ¿no? En Atlisco tal vez, o, que se encuentra a una hora y media, vas a encontrar otro tipo de agrupaciones con otro tipo de teatro. Eh, y a lo mejor en Tehuacán, que está a 2 horas y media, tres, es totalmente diferente, ¿no? Entonces, volviendo a Puebla, siento que es un discurso que se está volviendo cada vez más poderoso, que sigue experimentando, que sigue haciendo y que tal vez eh, entiende como esta ansia de hacer, 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 y que a veces siento que no se para a reflexionar qué hace, ¿no? O que está tratando de emular también forma de producción en Ciudad de México de tenemos ya uno y una obra y luego ya tenemos otra y no importa tal vez qué es lo que sea, pero ya está la otra en puerta, ¿no? A veces no sé, siento que no se para como a preguntar sobre el proceso, sobre sus formas, sobre lo que quiero decir en escena, ¿no? Eh, hay ciertos sectores, ¿no? Hay otros que se hacen ese tipo de preguntas, ¿no? ¿Por qué hacer teatro? ¿Para qué? ¿A quién? Eh, pero bueno, todos estamos inmersos en esta forma de producción, ¿no? Incluso pues de la misma vida, pues, ¿no? De produce, 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 trabaja, 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 eh, dinero, 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 come, no sé, ¿sabes? Por O sea, eso me como esto gustó que mucho lo que hablamos dijiste del... ah, del dinero, dinero, dinero. no, no, no. Ah, Dinero yo es, sí, dinero es pura cochinada. No, no, no. toma eso. Del proceso de estos actores que están intentando escribir sus obras, me encanta Sí. porque claro, su herramienta principal, digamos, no es la palabra, ¿no? Su herramienta principal es el ¿Mm? cuerpo. Y entonces experimentan con el cuerpo y participan con el cuerpo en escena. Y luego si le podemos poner palabras, si necesita la obra, pues se las pones y ya está, ¿no? Pero lo que está puesto ahí primero es otro elemento que no era un rasgo distintivo. Acabo de encontrar por ahí una compañía de danza que la Limón Dance, José Limón, Limón Humphrey Company, no, José Limón Company. ¿Mm? Y ellos tienen ahora una metodología de trabajo que yo había visto en las vanguardias, en la plástica quizá, que había visto un poco también sí, en la danza, con Pina Bausch, por ejemplo,
pero que no había visto en teatro hasta ahora que me lo estás diciendo, que es primero, como si fuera arte no figurativo, ¿no? Primero la Ujú. experiencia corporal, primero la sensación, primero el cuerpo, y ya después pensamos en la representación, ¿no? Eso me parece muy difícil de pensarlo en el teatro. Si suponemos que el teatro pues es fundamentalmente representación, ¿cómo trasladar ese mecanismo a experimental de un arte no figurativo a la escena? Pues claro, ahora me diste la respuesta, ¿no? Pues con el cuerpo. Con el cuerpo, por supuesto, desde la experiencia actoral, está bien padre, está bien padre. Sí, es que siento que ahí lo que es como entender es que incluso son espectáculos que como tal no tienen una anécdota, ¿no? O sea, no hay una historia, hay un concepto, pero no hay una historia, una anécdota que rija. Pero como su concepto lo tienen claro, cuando sucede o cuando he visto que alguien lo quiere hacer, siento que trabaja mucho sobre la estructura, ¿no? Sobre la sensación y estructurar esta forma, ¿no? Estructurar este párrafo y decir, bueno, esto que es muy diferente, en qué se combina, ¿no? Y a lo mejor este lo meto al inicio y este al final, acá en medio para que hago otro, ¿no? Y entonces, incluso a nivel ritmo, esta es una escena que a nivel ritmo es baja, entonces necesito la siguiente que sea más alta, ¿no? Y de esa forma siento que van ellos trabajando, pero justo porque es como su proceso del cuerpo y lo que sí veo también que hacen es como mucho pensar en el otro, ¿no? Ese que está allá, ese que va a ver eh, la obra. Cuando el actor aprende a entender como esta estructura de teatro dramático, ¿no? Canónico, puta, ya, o sea, se le vuela la cabeza y lo que hace es totalmente diferente. Déjame pasar con eso a una cosa que me interesa un montón, que es justo tu proceso creativo. Eh, yo conozco varias piezas tuyas que conocí, algunas en la Mm. fundación, otras las he leído, y esta que vamos a publicar ahora. Y hay alguna cosa que siempre me ha llamado la atención, que lo tengo muy presente, y es que justo hablando de discursos hegemónicos, yo siento que tú tienes la continuidad. Lo leí hace 10 años en tus obras y lo leo ahora. Hay un proceso continuo de ponerte al margen de ese discurso hegemónico. Digamos, identificas cuál es el discurso central que está ahí, pero tu trabajo va por el costado no sé, para abrir camino, para fastidiarle, para decir otra cosa distinta. Y es una cosa que detecto en Xonaqueros. Ahorita, explico un poco de qué va, pero pues también le dan la obra y está bien. Pero, por ejemplo, la idea de plantear un conjunto de relatos sobre un barrio que es bastante antiguo y que no estoy seguro que sea gigantesco, estoy seguro que sea muy grande, pero que está muy enraizado, digamos, en el devenir de, del estado, ¿no? Del municipio. Y ese barrio es profundamente significativo y entonces Xonaqueros son varios relatos que ocurren alrededor de ese barrio y me parece que siempre escapando de la voz hegemónica. Es un poco así? Pues más que escapar de la voz hegemónica, es como acudir a lo popular, ¿no? Porque también no puedo hablar de algo que yo no conozco, ¿no? Perdón, no puedo hablar de algo que desconozca. Entonces, siento que es como más como de fregar, es como tratar de encontrar en mí lo que pueda yo entender. Y mis temas pues son pequeños, pues, ¿no? Porque justo, eh, te digo, entiendo la dramaturgia desde que yo dejo en el proyecto, que yo dejo en la escena.
y siento que el conocimiento no es tanto el de acá, el del libro. Para mí es importante en el proceso de escritura que me atraviese el cuerpo, ¿no? Literal, o sea, que me atraviesa el corazón, que me hacen mis sentimientos, cómo hurga en mi intestino, pues, ¿no? Que me duele, pues, y que yo sepa a partir de esa forma engancharme en la obra. Y entonces siento que ahí es para mí eso es lo importante, porque si no me mueve, simplemente es como un proyecto que tengo que hacer porque, pues lo tengo que hacer, ¿no? Porque alguien me va a pagar, y eso ha sucedido muy pocas veces, entonces es como, pues nadie nos va a pagar, pues hagamos algo que a nosotros nos guste, ¿no? Algo que a nosotros nos diga algo. Y pues ya, ¿no? A ver, yo recuerdo con mucho cariño, por ejemplo, lo de Llanero. Llanero era sobre dos actores que iban a, que era, que se tenían que ganar un puesto, que tenían que ser parte del equipo y que tenían que ser titulares. Y entonces íbamos todos los fines de semana al llano, ¿no? Ahí a convivir con todos y a ver qué onda, a ver fútbol, a reírnos, ¿no? A tomar caguamas y ya llegaba el lunes y ya nos sentábamos y decíamos, ¿qué está pasando, no? Y entonces eso era como mucho de, el proceso lo disfrutamos un montón, el proceso de llanero. Y fue bastante iluminador, siento yo que para todo el equipo. eh, y era una obra que en realidad pues no se trata mucho el tema, ¿no? El tema del llano, pues, en el fútbol. Y además era el fútbol, algo que amamos, pues, bueno, que el equipo involucrado amaba. Entonces, pues, ¿qué nos deja, no? Y en ese momento que estaban pasando todos como un proceso de duelo, ¿no? Creo que todos habíamos dejado a la novia. Entonces fue como también coinciden cosas. No lo sé, no lo sé. Ahí hablando de esas coincidencias, creo que la primera vez que yo te escuché leer un texto tuyo fue uno sobre una balacera y cómo la maestra en el salón de clases Ajá, transforma los balazos afuera como si fueran en ruidos de juego y los niños, las niñas dentro de, si no me acuerdo mal, era primaria, creo que es primaria, ajá, al sí, resguardo de la imaginación de la maestra, empiezan a moverse escénicamente. No creo que lo hayas montado, no sé si lo montaste, pero yo te escuché leerlo y había como una claridad muy tremenda sobre qué partes necesitaban el movimiento brusco y el movimiento veloz y el movimiento de los cuerpos de esos niños o de esos actores representando niños. eh, y cuáles eran momentos de silencio y tal. Y yo lo recuerdo como si lo hubiera visto representado, ¿no? Porque estos momentos eran muy claros. Y ahora en Shonaqueros me encontré con un par de líneas eh, justo cuando abres la obra y, y van conversando sobre el hambre y sobre los tacos y, y cómo la gente se va transformando en monstruos y aparece un cristero por allá y aparece la violencia por acá. Y se habla en este principio de la obra como la violencia, pues no es un germen nuevo, ¿no? En este momento lo estamos viendo de otra manera, pero no sé, hay una genealogía de la violencia que, pues con la que hemos convivido, no sé si 100 años, y de pronto nos sorprendemos de que se haya levantado de la sábana debajo de la que estaba y ahora la vemos en su enormidad, pero como que ya sabíamos que estaba ahí, ¿no? Como tú ya sabías que estaba ahí, René que publicó un libro con nosotros, bueno, también en una antología, él habla de Chilpancingo, como también hay toda una genealogía de la violencia en Chilpancingo y como, por ejemplo, ahora que se van a cumplir 10 años de la desaparición de los muchachos de Ayotzinapa, cómo, cómo eso pues volteó la mirada a Guerrero, pero no es que en Guerrero eso nunca haya pasado. Y entonces sentí un poco eso al inicio de Xonaqueros, ¿no? En la que intentas dar como una perspectiva de pues en los barrios antiguos así son las cosas. pues sí.
Y así han sido, o sea, yo crecí con ello y sigue pasando, ¿no? O sea, sigue pasando, pues. Eh, los problemas a nivel violencia siguen siendo los mismos, ¿no? Y la impunidad sigue siendo la misma. Y lo sé, o sea, en Xonaquero tratamos un poco como de, sí, es teatro para niños, pero oye, esto que está sucediendo acá no es normal y es que no les podemos decir a los chavitos que viven en Xonaca que no pasa, ¿sabes? O sea, al teatro para niños o al teatro para jóvenes, lo mejor que puedes decirles es que estos temas pasan, pues, ¿no? Y que estos temas no son ajenos, porque si lo ven es como, oh, carajo, yo me acuerdo que, ¿no? O esto me platicaron que, y en lugar de encerrarlos en la burbuja de cristal, es como, ábrelos, porque en realidad la realidad está siendo todo el tiempo quebrándoles la burbuja, pues, y pues, ¿cómo vamos a corresponderles con decirles que esto no existe o que esto es bonito, ¿no? Es que justo esa genealogía, ¿sabes? Siento que a nosotros nunca nos la quisieron mostrar, ¿no? Como Sí, que sí, no sí. se hablaba del 68, no se hablaba del halconazo, no se Ujú. hablaba de la guerra cristera, no se hablaba de los desaparecidos de la Madrid, no se hablaba de los desaparecidos de Salinas, no, y entonces nosotros como que, entonces cada vez que hay un acto de violencia parece que se está reseteando otra vez todo, ¿no? O la violencia en México como si fuera nueva, ¿no? Y como que hay una sensación, yo percibo que leo documentos de hace 200 y de hace 100 y de hace 50 años y de antier, y todos van relatando lo mismo, incluso con la misma sorpresa, ¿no? De decir, oh, la violencia en México se está poniendo muy dura. Y es hasta documentos de esta generación que empiezo a notar voces que dicen, bueno, no, siempre ha sido así, ¿no? De pronto tiene olas donde es mucho más potente o tiene otros actores en juego, pero siempre ha sido así. Y en tu texto, justo en Xonaqueros, hay un elemento que siempre, bueno, no es cierto, no siempre, pero que a menudo viene a interrumpir como esos picos de violencia y son las notas de humor. Tu texto está lleno de notas de humor, ¿no? Y, y siento que en algunos momentos, percibo que en algunos momentos los usas para romper la tensión sobre el tema que está ahí o tienes otros usos para las notas de humor que son muy claros como cuando quieres interactuar con el público. No sé, ¿qué dirías? ¿Para qué te sirve el humor en tu obra? Pues es que sirve para entender la realidad. A mí me funciona para entender mi realidad. Y también siento que en esta obra lo que funciona y siempre lo he utilizado como un arma es a nivel rítmico, ¿no? A mí me gusta mucho romper, romper, romper. Te llevo aquí y pum, te rompo para cambiar o para modificar o para seguir. Yo no soy un dramaturgo de lenguaje, o sea, yo no soy un dramaturgo eh, que se ha leído un chingo de libros, ¿no? Aunque aquí parezca, me los prestaron. Yo soy un dramaturgo más de romper, ¿no? De entender el ritmo, de entender el humor, de entender un poco más como el proceso de la fiesta, ¿no? Y de que se diviertan. Ahora me interesa también como este tipo como de reflexionar sobre los temas, pero, pero es que en el teatro para niños no te puedes poner el grimoso, no te puedes permitir eh, reflexionar a un momento en el que nadie te entienda, ¿no? Debes de ser claro y también debes de pensar que es representación. Por eso te digo que siempre está cuando uno escribe el otro. Y debes de pensar que también están en el otro, cuando escribes teatro para niños o jóvenes, en el otro debes de pensar en que también se ría, se divierta, en que está ahí, pues, ¿no? O sea, de que por el simple hecho de que esté ahí, ya es que ha abandonado algo para estar ahí y tenemos también que respetar eso, ¿no? Y mi forma de hacerlo es tratando de que se la pasen bien. Fíjate que
ahí quiero jalar un par de hilos. El primero es cortito, te lo pregunto así en breve. Ahora que decías que tú no eres un dramaturgo de libros, eh, noto una cosa que me llama muchísimo la atención y me gustó que al principio de la obra de Xonaqueros no tienes ninguna indicación escénica, ninguna. Es directo a la representación. No hay cuántos actores son, no hay cómo se llaman, no hay didascalias o acotaciones o paréntesis, como les digas. Eh, la obra inicia directo. En la vida suele haber cosas que pertenecen a todos y que no tienen dueño, y de ahí son dos o tres escenas completas en las que, en las que no hay indicación de nombre, de nada. Eh, en- en- si tú le das este texto a otro director, ¿cómo te imaginas que resuelva el asunto escénico? ¿O cuál es tu idea? ¿Tú tienes una idea detrás que simplemente no escribiste? ¿O tu idea es que cada quien agarre y juegue con el texto como pueda? En el caso particular de Xonaquero, era hablar bien con el director y decir, a ver, Paco, ¿qué quieres, no? Es decir, ya tenemos este material de los relatos, ¿qué queremos? Y él me dijo, ¿sabes qué? Quiero una obra en la cual haya muchas voces, pero lo voy a resolver con tres actores. Entonces todo el tiempo estoy pensando en tres actores, pero eso él lo determina, ¿no? A lo mejor me hubiera dicho, ¿sabes qué? Dos, puede ser que era diferente, pero yo dije tres, ah, bueno, sí. Y trato como de que esas tres voces, porque trato de particularizar esas tres voces, ¿no? Que sean como, o sea, que no sean como tal un personaje, pero sí dibujarles una silueta en la cual contengan ciertas cosas de esas tres voces, porque además esas tres voces se desdoblan y ahí en ese desdoblamiento siento que puede haber la posibilidad ya no solamente de resolverlo con tres actores, sino que a lo mejor con más, ¿no? Pero bueno, esa es la decisión del director. Eh, y trabajo a partir como de eso bien concreto. Y para mí pues no era necesario porque te digo, yo ni siquiera pensaba que esto se iba a publicar, ¿no? Era como, bueno, vamos, hay que escribir esta obra, es un proyecto que se tiene que estrenar, venga. Al momento que ustedes me dicen, oye, la publicación, dije, ah, y entonces me siento y reescribo. ¿No? Empiezo a reescribir pensando en que esto se va a publicar. Incluso cuando ya la vi, digo, ah, chinga, esto no funciona. Y entonces empiezo también a quitar, ¿no? O a poner, a indagar en más, ¿no? A Paco le hacía mucho ruido el relato del 5 de mayo, ¿no? Me decía, es que no mames, está lleno de datos, cabrón. Yo decía, es que para mí es importante para resignificar como el asunto del barrio, ¿no? Y todo eso. Y entonces traté de que poder equilibrar los datos con la acción, ¿no? De llevar como a nivel rítmico, romper un dato, pam, pasamos a otra cosa, ¿no? Entonces, pues así fue como reelaboré algunas cosas. No reescribí todo, pero sí puntualicé, siento yo, como que puntualicé. Y a mí me gusta mucho reescribir. Eso es una cosa que de verdad disfruto, porque escribir suele ser a veces muy tortuoso para mí, pero reescribir, ay, me siento como pez en el agua, porque cuando reescribo estoy pensando en el otro, estoy pensando en la representación. Entonces para mí es un poquito más placentero. Y cuando escribes es como oh, la idea, ¿no? ¿De dónde la jalo? ¿Cómo la jalo? Estructura, personaje, ah, esto, conflicto, acción. Y te empiezas a tensar. Claro, y ya la segunda vez es como para, para los demás, ¿cómo te hago reír? ¿Cómo te hago sentir? O sea, la Claro. idea ya está, ¿no? La parte difícil ya pasó. Yo, en ese sentido, por eso te decía lo del margen, ¿no? Como que eh, te veo huyendo de la voz hegemónica, no solo en el sentido temático, por lo barrial que es Xonaqueros, que le da una especificidad deliciosa al texto, pero también por la parte de la construcción de la obra. Es muy poco aristotélico, ¿no?
Digamos, ¿no? no tiene la idea de una fábula, no tiene la idea de los personajes, no sé si tiene siquiera una idea de género dentro de la teoría de los géneros del teatro, ¿no? No sé si serían Ujú. 5 piezas o no sé si serían, no sé, no sé. Entonces, Ujú. eh, por eso me parecía que eso le daba como mucho sabor porque son representaciones del barrio, ¿no? Y las representaciones del barrio probablemente lo que menos sean aristotélicas, ¿no? Claro, sí, uno no escribe pensando en ello, ¿no? Es lo que queríamos eran estas historias del barrio, estos personajes, a partir de los relatos y el sabor que en realidad, pues uno lo vive, porque uno vive aquí y porque uno, además, tengo la fortuna de compartir proyecto comunitario en el barrio, ¿no? Y entonces, obviamente, vamos, hacemos la limpieza, que hay que podar, o sea, hacemos todo nosotros. Y, y entonces, como vivo en la comunidad, estoy con la comunidad, produzco con la comunidad, estoy también todo el tiempo pensando, ¿no? Como, oye, y este tema, oye, y esta historia, ¿no? Oye, y tú piensas sobre quién vivía aquí, ¿no? Y ellos te van tirando, te van tirando, te van diciendo, ¿no? Y ahí uno pues, debe tener solamente la habilidad de acordarse y de estructurarlo, ¿no? De pasarlo. Y listo, ¿no? Hay una escena que me gustaba mucho bueno, que me la platicaron, entonces como tal me la platicaron, ¿no? Fue como, teníamos dos perros en el centro de bienestar social de Shonak, dos perros, que en las noches se escapaban y que alguien dijo, oye, es que yo vi al Rufino y a la Canela en el parque. Y alguien dijo, ah, yo sé por qué. Pues porque es que el de los tacos, ¿no? En la noche limpia todo el sartén con unas tortillas y se los da a los perros. Y entonces es literal, ¿no? O sea, las historias que dije, ah, pues esta es una historia de unos perros que aquí en el mercado todos sabemos que luego abandonan a los perros, ¿no? Y aquí la gente, una vez que ha dejado de ser cachorros y ya no me gustó, pues lo abandona, tan frío, tan duro como es y se hacen estas jaurías. Y entonces esta escena de los tacos de la divina taquera es como tal me la contaron, ¿no? Es la de Vagos, ¿no? Ah, la de La Vagos. que canta un coro perruno. Es Sí. increíble. A mí me recuerda, creo que es mi parte favorita de Xonaqueros. Creo que ese es mi relato favorito. Bueno, porque yo tengo más afinidad con los perros que con Zaragoza, ¿no? Por supuesto. Pero además, porque creo que tiene, me recordó al coloquio, por supuesto, el coloquio de los perros Ah, de de Cervantes. Miguel. Me Sí. encanta. Y me recordó cualquier mercado de cualquier ciudad, de cualquier estado de este país, ¿no? Y entonces en los mercados están los perros abandonados y están ahí y están teniendo como subrepticiamente, es como el inframundo del mercado, ¿no? Están teniendo sus Ujú, historias de abandono, sus historias de amor, sus encuentros familiares y todo ocurre de tu rodilla para abajo. Y tú ujú. pocas veces te das cuenta, ¿no? Porque ahí andan los perros y que pues es un perro, pero a mí me gustó tanto esa parte de Shonakeros porque construiste una mini sociedad, ¿no? De perros Mm, cantando a manera de coro, pero de todas maneras eran una mini sociedad que está estructurada en jerarquías y que está, ¿no? Y que tienen sus clásicos también y tienen sus altos y sus bajos. Está muy divertido. Y entiendo que la anécdota te la contaron, pero la estructura, ¿de dónde viene? no sé, pues tenía como esta historia, tenía otra historia, ¿no? Porque además es que también es muy clásico que aquí en Puebla vayas al mercado y hay unas semitas la güera, ¿no? O sea, en cualquier mercado de Puebla hay un semitas la güera. Y además son las que siempre venden más. No sé por qué, güey. Es como, si tienes una tienda, ponle Juquilita porque va a vender. O sea, si no le pones Juquilita, tal vez te perdiste de venta. Aquí sucede lo mismo. Semitas la güera es lo que rifa, ¿no? Y entonces, teníamos la historia de la güera, teníamos la historia del perro que lo abandonaron en una mortálica y pues ya trabajando, ¿no?
es trabajar, pum, 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 vamos, ¿de qué hablamos? Y listo, ¿no? Había una historia ahí detrás también muy particular de mi abuela, que era cómo nació el mercado. O sea, qué era el mercado antes de ser mercado. Y eso era el motivo de esa cuentillo en particular, de esa escenita en particular, ¿no? Antes de que fuera mercado, ¿qué era? ¿Quiénes fundaron el mercado? ¿Cómo se fundó el mercado? ¿No? Y bueno, en esa fue como de preguntar, ¿no? Oye, papá, oye, tía, ¿te acuerdas qué era antes del mercado, no? Que tenían que ir al otro mercado, que tardaban un montón, que antes era solamente un bosque, que después empezó a ser un basurero, después se cansaron de que fuera un basurero y lo convirtieron en un mercado. Y entonces la estructura el tema central es el mercado. ¿Dónde surgió y qué era antes? ¿No? Una cosa como de la memoria, pues, ¿no? Ustedes lo ven así, pero antes era otra cosa. Y estos personajes que son los perros quienes narran la génesis, ¿no? Del mercado y la vida en el mercado. Ajá. ¿Sabes qué? Lo acabas de decir con mucha precisión, a ver si no lo maldigo yo. Eh, hay un registro de la memoria colectiva de los barrios que es muy probable, muy probable que exista, pero también es muy probable que no esté documentada y que no esté como pasada por el tamiz de qué es objeto cultural, ¿no? Y entonces tú vas y le preguntas al del periódico cómo nació el mercado, o a la tía o a la abuela, entonces, sí, pues se quiere un basurero y pa. Pero buscas Claro. un libro que cuente esa historia y será difícil, ¿no? Que encuentres uno sobre ese. O que encuentres un relato que guarde el recuerdo de cuando se plantó el árbol de Shonaka. Hombre, está complicado, ¿no? Pero todo el mundo sabe que ahí está y todo el mundo va a él y todo el mundo, ¿no? Como que lo habita, pero no está pasado por este registro, voy a decirle más bien documentación, ¿no? Por esta documentación Ujú. o por esta recreación en el imaginario colectivo más allá de la anécdota. Que la anécdota es muy valiosa, no le estoy menospreciando, pero quiero decir, no ha sido otra cosa que no sea anécdota. Y yo me pregunto si tú has tenido la intención de trabajar al respecto ya después de haber hecho Shonakeros, una vez terminado el trabajo y terminada la obra, y te quedan ganas de continuar con esos registros? ¿O, o fue una cosa que experimentaste y ahora puedes experimentar otra? Si te dijera que sí estuviera lleno de buenas intenciones, y la verdad es que no sé si me alcance, pues, porque hay mucho, ¿no? Chonaqueros quería, o sea, desde que empezaron a levantar el registro, es como las personas más importantes del barrio. Por ejemplo, el pintor, eh, Fau- sí, Faustino Salazar. Faustino Salazar fue un pintor importante en su época, pero a veces en el barrio no lo conocíamos, ¿no? Yo no lo conocía. Y cuando vi sus pinturas fue de, no mames, o sea, este cabrón, ¿quién es? Y te empiezas a googlear quién es y encuentras información escasa, información escueta, o sea, no la gran información, no el gran libro, ¿no? Los pocos libros que quedan publicados de él, o ya no los consigues, pues, ¿no? Y vivía aquí a la vuelta, o sea, vive acá a la vuelta este cabrón. Y entonces vamos, ¿no? Pero siento que está muy de la mano con el proyecto en el que estoy, que es el Centro de Vista Asociación acá, en donde el 2 de febrero hicimos, es el Día de la Candelaria, son los días de los tamales, es el día del barrio de Xonaca, y ese día hacemos un festival, y ese día lo trajimos al hijo, pues ya no existe, ya murió el papá, a que expusiera en nuestro centro las pinturas, ¿no? De él. Es complicado, hay tanto que decir, ¿no? Hay tanto que registrar que, híjole, no lo sé. Preferiría dejarlo tal vez a alguien más porque eh,
es una labor ardua y de respeto, ¿no? De mucho compromiso. Y no sé, no me quedé más en un barrio eh, con tanta historia, con tantas, tantas leyendas, ¿no? Tantos lugares icónicos. Tuvimos apenas también un problema de que querían tirar unos lavaderos antiguos, más o menos como de 1950, los querían tirar y entonces el barrio se une y dice, no, esto aquí es un recuerdo de mis abuelos, de mis bisabuelos, de mis padres, no vamos a permitir que los tiren, ¿no? Y ejemplos como ese, por ejemplo, eso, por ejemplo, son acciones de las que uno se siente orgulloso, ¿no? Que los mismos vecinos sean quienes se organizan y impiden ese tipo de situaciones ante un gobierno que tenía todas las de ganar, ¿no? Y lo terminaron respetando los lavaderos. Entonces, en el trabajo comunitario es en donde yo creo que, en el trabajo comunitario, en el de memoria y en el de mi vida, ¿no? La vida de mi padre y los relatos de mi padre es en donde se fundan, pues, esta obra, o en donde descansa esta obra, donde descansa su estructura, sus personajes, sus relatos y su lenguaje. Ahí es en donde están cimentados, creo yo, lo que se escribió en Xonaquero. Hay mucho, hay eh, mucha intención de respeto. Entiendo el proceso de admiración y el cuidado, ¿no? Que hay que tenerle pues a la memoria de las personas, ¿no? Y a su modo de vida. Y este era el otro hilo que hace rato te escuché y que quiero traer a colación un poco. Hace rato decías que si ya fue la gente, decidió no hacer otras cosas para ir a ver tu obra, entonces pues al menos que se la pase bien, ¿no? Al menos que lo disfrute. Y pensaba en una pregunta que me parece difícil de responder, pero alguna cosa tendrás que decir. ¿Cómo, cómo observas tú el estado de la dramaturgia en general, en su conjunto, tanto la literatura dramática como el teatro, en términos temáticos, en términos estructurales? ¿Cómo ves a la dramaturgia frente a otros medios, bueno, frente a otros géneros literarios? Porque digamos la literatura es de mucho nicho también, ¿no? Eh, y claro, por ser literatura dramática, siempre está quizá en desventaja, ¿no? Frente a las grandes novelas, en desventaja comercial, no hablo en desventaja artística, eso no tiene sentido. Pero en desventaja comercial seguro se venden más novelas que textos dramatúrgicos, ¿no? Seguramente. Eh, ¿O cómo ves tú la dramaturgia frente a otros medios de comunicación, ¿no? Frente, sí está el teatro, pero también está la danza y también está el espectáculo de Disney y también está el tour de pop de los 90 ya con la gente ahí recordando sus juventudes o con otros medios de entretenimiento, ¿no? Ya no estás compitiendo solo contra otras formas culturales, también estás compitiendo contra todas las industrias, ¿no? Van a ver tu obra en vez de jugar un videojuego, en vez de ir a ver una película, en vez de quedarse en su casa a ver YouTube. O sea, hay este nuevo mundo con todas las maravillas que ha traído, pues parte de los terrores también son grandes, ¿no? Y no sé cómo un dramaturgo ve la dramaturgia frente a esos otros fenómenos. ¿Cómo la ves? ¿Cómo la vives? ¿Cómo la sientes? Cuando, cuando estuve, ahora que te estaba comentando en Corea, nosotros vivíamos o sea, está el área común, que era una cocina, y luego están los dormitorios, y enfrente están los baños, ¿no? De, de hombres y de mujeres. Y estaba el área común, y digamos así, a la vueltecita hay un teatro, y ahí es donde presentan la obra, donde ensayan, donde hacen entrenamiento físico, etcétera.
Y entonces me tocó que hicieran una obra de teatro, que era una representación, ¿no? Creo que iba a ser como su tercera función. Habían puesto el proyecto en stand-by y luego lo retomaron. Y esa iba a ser la primera vez que lo iban a presentar, creo que después de 6, 8 meses. Y entonces yo me acuerdo que yo era como a las 4, a las 5, algo así, y yo dije, ay, pues ahorita me baño, ¿no? Ahorita me baño, pues empieza a las 5, no lo sé, eran como las 4. Dije, ahorita me baño porque habíamos andado a las prisas, no sé qué. Y ahí andaba yo, pues, vagando en la residencia y de repente empiezan a llegar gente que no conozco, ¿no? Dije, ¿qué está pasando? Empiezan a llegar gente que no conozco y dije, ay, bueno, creo que ya me tengo que bañar. Ya me fui a bañar, me cambié. Y ya cuando salgo, me asomo y de repente hay una persona muy extraña, bueno, un extraño en los pasillos, viendo los pósters, como disfrutando, no viendo las fotografías, entrando al baño, etcétera. Y me empiezo a sentir como extraño, ¿no? Digo, carajo, entraron a mi casa, o sea, no era mi casa, pero era la casa donde yo estaba viviendo. Entraron a mi casa. ¿Qué hacen estas personas de acá? Porque los dejan pasar. Llego a la recepción y había cafecito, este, había una música chida, ¿no? Así como muy alegre, todos con su programa de mano, así compartiendo, leyendo, empezamos a como a platicar, fuimos a la función, se dio la función, regresamos a la casa y empiezan a sacar una bebida que se llama Macolish, ¿no? Es una bebida alcohólica parecida al pulque. La gente se sienta en las mesas, empieza a haber como un ambiente festivo después de la función. Llegan los actores y empiezan a platicar con el público. Empezaron a servir, creo, como una especie de sopa, no recuerdo. Y nos pasamos bomba, ¿no? Creo que, sabes, terminamos como a las 2 de la mañana, 1 de la mañana, ¿no? Platicando con gente que no conoces, que fue a la obra de teatro. Y siento que esa es la gran diferencia del teatro. Esa es su ventaja y su desventaja, porque entendí que el teatro, cuando yo digo que escribo para el otro que está ahí, que te da tu tiempo, ¿no? El teatro es el convivio en su máxima expresión, ¿no? Y esa experiencia como con los coreanos, de la convivencia con el público, ¿no? Del hacer comunidad, de platicar con alguien que tú no conoces, o a lo mejor ya vino una de tus obras y ahora te ve otra vez, de intercambiar puntos de vista, ese es el diálogo que te permite el teatro, ¿no? El teatro como comunidad, el teatro como una forma de convivencia y de una experiencia que no te puede dar ni el cine, ni redes sociales, ¿no? Etcétera. Entonces siento que ahí se encuentra. Si esos coreanos lo llevan a un extremo que yo no había visto. En el foro en el que nosotros estamos, sí, el clásico, terminamos la función, intercambiamos puntos de vista con el público, a veces nos permitimos como este convivio y se acabó, ¿no? Pero ellos lo llevan como una cosa muy ritualizada. Siento que era eso, como un ritual. La gente llega 1 hora antes, se va 1 hora después, ¿no? Y los otros se quedan a la fiesta, pero siento que hay como este ritual. Y el teatro en esencia, pues nace del ritual, nace de la fiesta, de la convivencia, nace de la divergencia de otras artes, de la mezcla, ¿no? De de otras artes y de estos mitos, ¿no? El dios del teatro también es el dios del vino y el dios de la fertilidad. Entonces, eh, siempre he estado en desventaja desde que yo empecé a hacer teatro. Siempre se ha dicho el cine es mejor, ¿no? La tele es mejor, pero cada uno tiene sus propios medios de contar su historia. Siento que a veces a nosotros nos hace falta, como creadores, tratar de transmitir al público también como eso que es diferente del teatro, ¿no? Que se vuelve su desventaja y a la vez también su ventaja.
Eh, y fíjate que creo que el teatro que hacemos en los estados es más como es el de la convivencia, ¿no? El de que se ¿Te ha toma el tocado tiempo, alguna vez ¿sí? tener algún ritual de convivencia como ese con alguna de No tus es extremo, obras? pero sí, lo hemos intentado en algunas obras, ¿no? Desde que sí lo hemos intentado, pero no al extremo, ¿no? De involucrarlos, pues, de que lo que ellos, la nota, el diálogo que ellos hicieron antes de venir, esté en la escena, ¿no? No hemos desarrollado, todavía no hemos, bueno, yo en las obras no he puesto todavía como estos dispositivos, ¿no? A lo mejor un poquito más pensados, un poquito más trabajados, pero, eh, pero en algunos sí, no sé si tú recuerdas alguna obra de teatro y es como, a veces sí, oh, y te quedas al final a platicar en el pasillo, ¿no? Sobre ella. Siento que ahí es en donde hay mucho de dónde cortar, ¿no? Donde mucho pensar y trabajar a lo mejor nosotros como artistas en el dispositivo este como de convivencia, en que cuando vayas al teatro sea el convivio, ¿no? A mí me pasaba mucho cuando yo estaba chamaco, que ahí en el Centro Nacional de las Artes, en Churubusco, casi Ujú. esquina con Tlalpan, creo que es, ¿no? Bueno, ahí en Sí. el Centro Nacional de las Artes, como está la escuela de teatro, cada jueves, viernes y sábado hay obras de teatro gratuitas y casi siempre están en escena eh, por los y las estudiantes, ¿no? Siempre la puesta en Ah, escena es estudiantil, lo que permite que después, cuando concluye la obra, pueda haber este tipo de comunicación, ¿no? De que se acerca la maestra, el maestro, así de, oigan, ¿y qué les pareció? Y fíjense, y tengo a este chavo que está actuando así y tal. Y entonces hay como algún tipo de intercambio, pero nunca me ha pasado en un teatro, nunca, nunca jamás lo he visto en un teatro. Lo vi en las escuelas de teatro, pero nunca en un teatro que dijeran, ya acabó la obra, saquen los pulques, vamos a platicar, ¿no? Y entonces, fíjate que creo que le diste al clavo durísimo porque la novela, la novela se lee en soledad, ¿no? claro. El cuento se lee en soledad. El cine, aunque estés en una sala con otras 300 personas, en realidad estás viendo la obra en soledad, ¿no? Porque, digamos, no sé, me imagino que tiene una dimensión diferente platicar con tu cómplice testigo que están viendo la obra que participar con el criminal que lo ejecutó, ¿no? Y entonces no es lo mismo platicar con tu cómplice sobre qué te pareció lo que hizo Edipo, ¿no? A platicar Mm. contra el tremendo Edipo y qué sintió, ¿no? Y entonces que se baja y poder platicar después. Parece un ritual bien interesante. ¿Es algo común esto que pasó allá o fue una cosa excepcional? Siempre en algunos espacios sí, pero también está como en el que tú dices, ¿no? Termina la obra de teatro y pues nada, ¿no? Se acabó, nos vemos. Pero te digo, en esencia, el hecho del actor vivo, de la carne, del sudor que estás viendo tú en escena, de la voz en vivo, ¿no? Del vivo, del convivio. Esa es la esencia del teatro y eso es lo que siento yo que eh, no lo vemos como desventaja, pero creo que es pues nuestra esencia, la ventaja que nosotros tendríamos que explotar. Me ha tocado sí en otros espacios, pero fíjate que me ha tocado más en espacios no convencionales, ¿no? En no teatros, en espacios que nacieron para no ser teatro, pero que adaptaron para una obra de teatro. En eso sí me ha sucedido más. Aforos pequeños, 25 30 personas, ¿no? Sales, eh, te conoces, güey, ya, ¿no? ¿Dónde está el baño? Etcétera, vuelves y ya está la bolita clásica platicando, salen los actores, ¿qué onda? ¿Cómo estamos? ¿No? Etcétera. Ahí como en esa dinámica. A veces siento que no lo propiciamos, pero bueno, tendríamos que tal vez trabajar un poco en propiciar, en que pueda ser posible, en que suceda. Te digo, más como del modelo de producción independiente
es en donde siento que lo he visto en el modelo de producción más también de los estados, que es pues, al final en el que trabajo yo. Y que finalmente lo permite, ¿no? Lo que dices, el trabajo comunitario, Exactamente. finalmente está tejida la comunidad detrás de una puesta en escena. No es un producto, no es un producto cultural, industrial que vas, pagas un ticket, consumes y te vas, ¿no? Más bien es, pues seguro está el padrino, o seguro está el primo del ahijado, o seguro está la tía que alguna vez quiso, o que alguna vez hizo teatro en otro lugar y ahora vino a enseñarle a los chamaquitos, ¿no? Y entonces finalmente hay una red cultural y afectiva, ¿no? Porque si algo, digamos, si con algo me quedo de lo que estás diciendo, es que hay un trabajo afectivo muy poderoso. Luego nos cuesta un montón de trabajo, ay, percibirlo, ¿no? En su dimensión del afecto, nombrarlo de esa manera, pero, pero digamos, uno no puede ni ofrecer ni recibir un trabajo artístico teatral si no hay cariño de por medio, ¿no? Ya sea la obra, ya sea el público, ya sea, no sé, ¿me explico? Sí, porque además, y también el proceso, porque es arduo, y evidentemente si no es cuidado, es desgastante, ¿no? Si no, si no se establece bajo ciertas reglas de convivencia, de querer al otro con el que estás haciendo, porque está dando todo, además, eh, pues es una a veces como una cosa sin sentido, ¿no? Ya de por sí es complicado, hagamos que esto que es muy complicado, como te digo, hagámoslo o tratemos de hacerlo placentero, ¿no? Sin descuidar, evidentemente, pues este asunto del rigor, de la experimentación, del laboratorio, de la técnica, ¿no? Del proceso de producción, pues, que hay alrededor, porque al final sí estamos haciendo un teatro y que se supone que queremos llevarlo al otro nivel, no quedarnos en algo que ya conocemos, ¿no? Queremos pues superar tal vez como esa línea o trabajar en esa búsqueda, pues, ¿sabes? Hablando de, pues, de esas líneas que pues, cada quien se pone las que, digamos, Claro. las que en ese momento puede, ¿no? Las que en ese momento convienen, no sé. Pensando en eso, después de tu estancia en Corea, que es lo más reciente que hiciste, felicidades por la puesta en escena, ya nos contarás que salió de allá. ¿Hacia dónde? Porque estoy platicando ahora con dramaturgos, con dramaturgas jóvenes, digamos. No, no sé si le pegas ya a los 40, pero yo creo que no, yo creo que estás en la raya abajo, ¿no? Todavía. Bueno. En términos, digamos, para la industria cultural, ¿no? Ya somos desechos, ¿no? Los que ya estamos pasando los 35, ya estamos así en el vertedero del olvido. Pero para el mundo de la cultura en el sentido tradicional, ¿no? En realidad todavía ni hemos nacido, ¿no? Un dramaturgo que tenga 5 obras famosas antes de los 40, no sé si hay dos o tres en la historia No. de ¿no? Del teatro. Pensando en eso, pensando que te quedan un montón de años de carrera, ¿hacia dónde te quieres dirigir? No quiero decir de aquí al final de tu vida, quién sabe cuándo es eso. Pero después de Corea, hacia dónde estás mirando? ¿Hacia dónde te están dando cosquillas de moverte con tu obra, por supuesto? Mm, ay, sabes que cada proceso es particular y como ahorita en este momento estoy trabajando en el día a día con los actores, eh, cada uno pone sobre la mesa sus intereses y tratamos de hacer un interés en común, que es el que perseguimos, ¿no? Que es el terminar el proyecto, el finalizar, el dar las funciones con ese proyecto, con ese discurso, con esa idea, eh, eh, con eso que queremos nosotros decir. Siento yo que ese para mí es el camino, ¿no? Como ese camino de poder consolidar eh, una dinámica de trabajo de grupo que sea beneficiosa para todos, pues, ¿no? Que podamos, que podamos disfrutar no solo-
la mente del proceso, sino también del resultado. Entonces, para mí, en este momento creo que es lo importante, ¿no? Y a nivel de escritura, me gusta esta dinámica porque es como de, oye, tenemos esta obra, queremos esta idea, tenemos esto, ¿nos escribes una obra? Claro que sí, carajo, pues ya van a estrenar, por supuesto, ¿sabes? Eso me emociona además. Y te pone también en una dinámica de pensar en que esto tiene un deadline, ¿no? De que tiene, ya tenemos encima los deseos de todos y hay que trabajarla. A lo mejor es cansada y a lo mejor me gustaría experimentarla otros años más y después darle la vuelta y tratar de trabajar en mis inquietudes técnicas que tenga en ese momento, ¿no? En las lecturas que me deba, en el pastiche que me gustaría hacer, en la copia de autor al que me gustaría imitar, en esas cosas técnicas que te hacen evidentemente crecer como escritor, ¿no? Entonces, ahorita visualizo como esos dos caminos, ¿no? El primero es como este teatro del grupo, ahorita aprovechar esta etapa en la que me llaman para decirme, escríbeme algo, ¿no? Y posteriormente entrar al otro tema del detalle técnico. Ahora que estuve en Corea, tuve la fortuna de poder tener el tiempo para hacer eso, ¿no? Porque además requiere un chingo de tiempo, de poderte meter a las lecturas, de poderte meter en el error, de sentarte a analizar qué carajo cómo lo estamos haciendo y cómo podemos a lo mejor hacerlo de otra manera, ¿no? De la prueba y del error, pues. Entonces, siento que por allá iremos, espero. Pues ojalá que te vaya muy bonito. Felicidades, amigo. Muchas gracias por la Gracias, Mau. charla. Estuvo espectacular. Tenía muchas ganas de platicar contigo sobre teatro, porque no sé si lo habíamos logrado alguna vez, pero ya lo Creo logramos. que no, Creo que no, no. pero creo que ya lo logramos. Este, eso, gracias. Gracias Pues y gracias a ti. Y muchas felicidades por hacer que esto sea posible. Estoy muy agradecido y que haya más. Me siento no, muy contento y orgulloso. Yo sé que no necesitas mi orgullo, pero me siento muy orgulloso de ti y de la idea y del trabajo que están haciendo, pues. no, sí lo necesito y te lo agradezco un montón, viejito. Gracias. Claro que sí. Gracias.